¿Qué harías si te dijera que existe una promesa que puede liberarte de esa carga? Hoy quiero hablarte de una verdad poderosa, una promesa que no depende de tus circunstancias ni de tus esfuerzos humanos. Hay alguien que te dice: yo supliré todo lo que te haga falta. Sí, lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de transformar tu vida financiera, emocional y espiritual. Este mensaje te llevará a una libertad que quizás nunca creíste posible. Antes de comenzar, quiero que tomes un momento y dejes un comentario aquí abajo con la frase: estoy más cerca a Dios. Amén. Es una manera poderosa de declarar que hoy estás más cerca de recibir la provisión y libertad que Él te promete. Déjalo escrito y comencemos. Versículo 1. Filipenses capítulos 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda una verdad poderosa y reconfortante. Dios siempre provee. A menudo en la vida nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, a situaciones que nos hacen dudar de cómo vamos a superar los desafíos que tenemos frente a nosotros. Puede ser un problema económico, una crisis emocional o una pérdida significativa. Nos preocupamos, nos estresamos y sentimos que estamos solos en la lucha. Sin embargo, este versículo viene a desmentir esos temores y nos asegura que Dios está al tanto de cada una de nuestras necesidades. Él no es ajeno a lo que estamos viviendo y, lo más importante, nos promete que proveerá, no solo con lo mínimo, sino conforme a sus riquezas en gloria. Pensar en las riquezas de Dios es pensar en un Dios que no se limita, que no escatima en su amor y en su provisión. Imagina por un momento cómo sería tener acceso a los recursos más grandes del mundo, la mayor riqueza emocional, espiritual y material. Eso es lo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. No se trata solo de recibir cosas materiales, aunque puede incluirlas, sino de una provisión integral. Dios sabe exactamente qué necesitamos, a veces mejor de lo que nosotros mismos podemos reconocer. En muchos casos, lo que más necesitamos es paz en medio de la tormenta. Es una fe que nos sostenga cuando todo parece derrumbarse. Es sabiduría para tomar decisiones acertadas cuando estamos confundidos. El desafío está en creer y confiar en esta promesa cuando todo alrededor parece decir lo contrario. Hay momentos en los que sentimos que las respuestas no llegan, que Dios no está respondiendo nuestras oraciones de la manera en que esperamos. Pero este versículo nos invita a cambiar esa perspectiva. No se trata de recibir exactamente lo que pedimos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que, a su debido tiempo, Él proveerá. A veces, esa provisión viene en formas inesperadas. Quizás no es el trabajo que esperabas, pero es la oportunidad que te lleva a un lugar mejor. Quizás no es la sanación instantánea, pero es la fortaleza para sobrellevar la enfermedad con fe y esperanza. Este es un llamado a vivir con una mentalidad de abundancia, no de escasez. A menudo nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos todas las bendiciones que ya tenemos. Este versículo nos invita a cambiar ese enfoque, a confiar plenamente en que nuestro Dios es un Dios que provee y que su provisión está garantizada. En lugar de preocuparnos por lo que aún no tenemos, debemos agradecer por lo que ya ha hecho y confiar en que seguirá haciéndolo. Ahora es el momento de que te hagas una pregunta sincera. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios para que Él provea? Tal vez estás enfrentando una crisis financiera, luchando con una relación difícil o simplemente sientes que no tienes la energía emocional para seguir adelante. No importa cuál sea la situación, esta promesa es para ti. Dios ve cada necesidad y está listo para actuar a tu favor. Pero hay un llamado a la acción. Confía en Él y sigue adelante. No te paralices esperando que todo sea perfecto antes de moverte. La provisión de Dios a menudo llega mientras estamos en el camino, mientras seguimos haciendo lo que debemos hacer, con fe en que Él proveerá. Así que hoy te animo a dar ese paso de fe.
No esperes más, confía en que tu Dios ya tiene lo que necesitas y actúa con la seguridad de que sus riquezas en gloria están a tu disposición a través de Cristo Jesús. Versículo 2. Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Porque Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, y prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Este versículo nos muestra una promesa y una visión de la abundancia que Dios tiene preparada para su pueblo. Nos habla de una bendición que va más allá de lo material. Es una bendición de liderazgo, independencia y prosperidad. A veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que estamos luchando constantemente para llegar a fin de mes, o dependemos de otros para salir adelante, ya sea financiera o emocionalmente. Pero este pasaje nos invita a soñar con algo más grande, a confiar en que Dios tiene el poder de sacarnos de esas circunstancias y ponernos en una posición de liderazgo, donde no solo seremos bendecidos, sino que también podremos bendecir a otros. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no tuvieras que preocuparte por las deudas o por la escasez. Si, en lugar de depender de otros, pudieras ser una fuente de apoyo, tanto económica como emocionalmente, para las personas a tu alrededor. Eso es lo que Dios promete aquí. No se trata únicamente de tener más dinero o bienes materiales, sino de estar en una posición en la que podamos influir positivamente en nuestro entorno. Dios quiere que vivamos con libertad, sin ser esclavos de las deudas ni de las preocupaciones terrenales, porque cuando estamos agobiados por esas cargas es difícil concentrarnos en lo que realmente importa. Este versículo nos invita a confiar en la provisión divina, pero también nos desafía a tener una mentalidad de abundancia y responsabilidad. Dios promete bendecirnos, pero también nos da la tarea de ser buenos administradores de lo que recibimos. Nos dice que prestaremos a muchas naciones, pero no tomaremos prestado. Esto implica que debemos ser sabios con lo que tenemos, usarlo de manera que no solo nos beneficie a nosotros, sino que también beneficie a los demás. Es un llamado a ser generosos, a compartir nuestras bendiciones con quienes lo necesitan y a vivir de tal manera que podamos ayudar a otros a salir adelante. Al mismo tiempo, este versículo habla de dominio. Nos recuerda que cuando seguimos el plan de Dios, Él nos da la autoridad para influir, para liderar, para tener control sobre nuestras circunstancias, en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. Muchas veces, las dificultades financieras o emocionales nos hacen sentir impotentes, como si no tuviéramos el control de nuestra propia vida. Pero este pasaje nos asegura que cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, Él nos coloca en una posición de dominio. No se trata de un dominio opresivo, sino de un liderazgo que nos permite guiar a otros, inspirar y ser un ejemplo de fe y confianza en Dios. El mensaje aquí es claro. Dios quiere que vivas en abundancia, pero también quiere que esa abundancia fluya hacia los demás. Nos llama a ser líderes, a ser personas que impacten el mundo a su alrededor y no simplemente espectadores de nuestras propias dificultades. La promesa está ahí, pero también está el llamado a actuar con fe y sabiduría. Hoy te invito a reflexionar en cómo puedes aplicar este versículo en tu vida. Hay áreas en las que te sientes atrapado, donde parece que las circunstancias te tienen bajo control. ¿Sientes que te falta la libertad financiera, emocional o espiritual que este pasaje promete? Es momento de cambiar esa perspectiva y confiar en que Dios te ha bendecido para algo más grande. No esperes a que todo sea perfecto. Comienza hoy a actuar con fe, a tomar decisiones que te acerquen más a esa visión de independencia y dominio que Dios tiene para ti. Deja que este versículo sea un recordatorio constante de que, aunque las dificultades puedan estar presentes, Dios te ha llamado a vivir en libertad y abundancia. Actúa con la certeza de que Dios ya te ha bendecido y permite que esa bendición fluya hacia otros. Versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 7.
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo toca una realidad que muchos hemos experimentado o visto de cerca. Habla de la relación entre el que tiene y el que no, entre el que presta y el que toma prestado. Todos en algún momento hemos sentido esa presión que viene de estar endeudados, de tener que depender de otros para salir adelante. El mensaje es claro: cuando tomamos prestado nos ponemos en una posición de desventaja. Nos volvemos dependientes de aquellos que tienen los recursos, y eso no solo sucede en lo material, sino también en lo emocional. Dependemos de la ayuda externa para resolver nuestras situaciones, y eso puede hacernos sentir impotentes o limitados. Este pasaje nos recuerda que vivir con deudas nos ata, nos convierte en siervos de quienes nos prestan. Y no solo estamos hablando de dinero, aunque esa es una de las maneras más obvias. A veces, las deudas emocionales, los compromisos que adquirimos con otros, también nos controlan. Nos vemos obligados a actuar de acuerdo con las expectativas de otros y terminamos viviendo una vida que no es realmente nuestra. Es fácil caer en ese ciclo, ya que las deudas pueden ofrecer una solución rápida a un problema inmediato. Pero a largo plazo, esas decisiones nos pueden costar mucho más de lo que imaginamos. Este versículo es una invitación a buscar la libertad, a vivir una vida donde no estemos sujetos a esas cadenas que nos atan a otros. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no tuvieras que cargar con deudas, si no tuvieras que depender de préstamos o favores. Sería una vida de mayor tranquilidad, sin la ansiedad constante de tener que cumplir con obligaciones que te limitan. Dios nos invita a buscar esa independencia, no solo financiera, sino también emocional y espiritual. Porque cuando estamos endeudados, sea en el sentido que sea, no podemos vivir plenamente ni tomar decisiones desde la libertad. También hay una lección aquí sobre el poder de la administración y la responsabilidad. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos. A veces, las deudas son el resultado de decisiones impulsivas o de una falta de previsión. Este versículo nos insta a ser sabios, a no gastar más de lo que tenemos y a vivir de acuerdo con nuestras posibilidades. Es un llamado a la prudencia, a tomar decisiones que no solo resuelvan el problema inmediato, sino que nos permitan vivir con libertad a largo plazo. Vivir sin deudas requiere disciplina y planificación, pero también nos ofrece una paz que no tiene precio. No se trata de vivir con miedo a gastar o de evitar cualquier tipo de préstamo, sino de ser conscientes de las implicaciones de nuestras decisiones. Cada vez que tomamos prestado, nos atamos a alguien más, y eso afecta nuestra capacidad de ser plenamente libres. El que tiene control sobre sus finanzas, sus emociones y sus decisiones es quien realmente tiene el poder sobre su vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas de tu vida en las que sientes que no tienes el control. ¿Hay deudas financieras que te están asfixiando? ¿Estás cargando con compromisos emocionales que te impiden avanzar? Este versículo nos recuerda que la libertad es algo que debemos buscar activamente. Dios quiere que vivas una vida en la que no seas siervo de nadie más que de Él. Te animo a que tomes decisiones hoy que te acerquen a esa libertad. Si estás endeudado, haz un plan para salir de esas deudas. Si estás emocionalmente atado a algo o a alguien, busca maneras de liberarte. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para actuar. Comienza ahora, con pequeños pasos, confiando en que cada decisión que tomes desde la sabiduría y la prudencia te acercará a esa vida libre y abundante que Dios tiene preparada para ti. Versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Este versículo nos habla de dos formas muy distintas de vivir y relacionarnos con los demás. Nos muestra por un lado el comportamiento del impío, que toma prestado sin intención de devolverlo, sin cumplir sus promesas. Todos hemos vivido momentos en los que nos sentimos decepcionados
por alguien que no cumplió con lo que prometió, ya sea en lo financiero o en cualquier aspecto de la vida. Nos duele cuando alguien abusa de nuestra confianza, cuando prestamos algo, ya sea tiempo, dinero o energía, y esa persona no cumple su palabra. El versículo nos muestra que esta actitud no solo es injusta, sino que refleja una vida centrada en el egoísmo y en el interés personal por encima del bien común. El impío, en este contexto, es alguien que no respeta los principios de justicia y responsabilidad. No le importa el impacto que sus acciones puedan tener en los demás. Y es fácil caer en este tipo de comportamiento cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, la desesperación o la falta de visión a largo plazo. A veces, cuando estamos en momentos difíciles, nos cuesta pensar en el futuro o en cómo nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. Pero este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras promesas y compromisos. ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos cumpliendo con lo que prometemos incluso cuando es difícil? La falta de integridad en nuestras acciones puede llevarnos a una vida llena de rupturas en nuestras relaciones, donde la confianza es difícil de recuperar. Por otro lado, el versículo nos habla del justo, aquel que tiene misericordia y da. Es una imagen completamente opuesta. El justo no solo cumple con lo que debe, sino que va más allá, actúa con generosidad. A veces, la generosidad se malinterpreta como algo que solo los que tienen en abundancia pueden practicar, pero la generosidad que Dios nos llama a vivir no se trata de cuánto damos, sino de cómo lo damos. Es una actitud del corazón. El justo entiende que la vida no se trata solo de acumular para uno mismo, sino de compartir con los demás, de ser un reflejo de la gracia y el amor de Dios. Esta generosidad no es solo material. A veces, lo que más necesitamos dar es nuestro tiempo, nuestra atención o nuestra compasión a alguien que está pasando por una situación difícil. El justo sabe que dar no lo empobrece, sino que lo enriquece. Porque cuando damos desde un corazón lleno de misericordia, nos acercamos más a vivir como Dios nos diseñó, siendo reflejos de su amor y bondad en el mundo. Este versículo también nos muestra que la verdadera justicia no es solo cumplir con lo mínimo, sino ir más allá, hacia la misericordia y la generosidad. Nos invita a ser personas que no solo pagan sus deudas, sino que también están dispuestas a ayudar a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. En un mundo que a menudo promueve el egoísmo y la competitividad, ser generosos y misericordiosos puede parecer una rareza, pero es precisamente eso lo que nos diferencia y nos conecta más profundamente con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida y tus relaciones. ¿Cómo manejas tus compromisos? ¿Estás siendo fiel en lo que has prometido a los demás? ¿Estás siendo justo en tus acciones y, más allá de eso, generoso y misericordioso con quienes te rodean? Si hay áreas en las que sientes que no has cumplido, este es el momento de hacer un cambio. No se trata solo de pagar una deuda material, sino de vivir una vida donde nuestras acciones reflejen la justicia y el amor de Dios. Te animo a que hoy decidas ser una persona que no solo cumple, sino que también da con generosidad. No esperes a tener más o a que las circunstancias sean perfectas. Comienza hoy con lo que tienes a ser esa luz en la vida de los demás y verás cómo tu vida también se transforma. Actúa con integridad y compasión y verás cómo ese comportamiento impacta no solo en quienes te rodean, sino también en tu propia relación con Dios y contigo mismo. Versículo 5. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo nos da una enseñanza profunda sobre lo que realmente significa cumplir con nuestras obligaciones en la vida. En nuestro día a día, estamos acostumbrados a pensar en las deudas como algo puramente financiero. Nos preocupamos por pagar lo que debemos, ya sea a personas, bancos o instituciones. Pero aquí, Pablo nos lleva a un nivel mucho más profundo.
Nos dice que la única deuda que nunca dejaremos de tener es la de amarnos unos a otros. Este tipo de deuda no es una carga, sino una invitación constante a vivir en el amor, a relacionarnos con los demás desde un lugar de bondad, comprensión y compasión. Amar al prójimo es mucho más que simplemente sentir simpatía o ser amable. Es un llamado a actuar con un corazón abierto, a poner el bienestar de los demás como una prioridad. En la sociedad actual, donde a menudo predomina el individualismo y el interés propio, este mensaje nos desafía a ver nuestras relaciones de una manera diferente. En lugar de preguntarnos qué podemos obtener de los demás, este versículo nos invita a pensar en qué podemos dar. Es un amor que no busca el beneficio propio, sino el bien del otro. Y es aquí donde encontramos una transformación real. Nos invita a dejar de buscar la sabiduría y la alegría en fuentes equivocadas y a acudir directamente a Dios, reconociendo que solo Él puede llenar nuestra vida con lo que realmente necesitamos. Implica dedicar tiempo a conocerle más a través de su palabra, a orar con un corazón sincero y dispuesto, y a vivir de acuerdo a sus principios, sabiendo que esto trae las mayores recompensas. Cuando vivimos con la intención de agradar a Dios, experimentamos su paz, su gozo y su guía en cada paso que damos. Y eso transforma no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Versículo 8, Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo deseable no puede compararse con ella. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre el verdadero valor de la sabiduría y cómo supera a cualquier riqueza o placer que podamos encontrar en la vida. Las piedras preciosas, como el oro, los diamantes o cualquier otra joya valiosa, representan lo más deseado y valorado en el mundo material. A lo largo de la historia, las personas han invertido tiempo, esfuerzo e incluso sus vidas para acumular estas riquezas, pensando que en ellas encontrarán la satisfacción o la felicidad que tanto buscan. Sin embargo, Proverbios nos da una perspectiva diferente. La sabiduría es mucho más valiosa que cualquier bien material que podamos adquirir, y todo lo que deseemos en la vida no se puede comparar con ella. La sabiduría que menciona este versículo no es solo una habilidad para tomar decisiones acertadas o un conocimiento intelectual. Es una sabiduría que proviene de Dios, que nos permite ver la vida desde una perspectiva más elevada, entendiendo lo que realmente importa. Es la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, de tomar decisiones que nos guíen en un camino de justicia, integridad y amor. Esta sabiduría transforma nuestras vidas porque nos ayuda a vivir en armonía con los principios de Dios, a entender nuestro propósito en este mundo y a encontrar paz y satisfacción en medio de las pruebas y desafíos que enfrentamos. Cuando se nos dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, se nos está recordando que las cosas materiales son temporales y limitadas. Podemos acumular riquezas, alcanzar éxito y obtener todo lo que deseamos, pero todo eso es pasajero. Las piedras preciosas pueden perder su valor, ser robadas o incluso perder su significado en la vida de una persona que, a pesar de tenerlas, sigue sintiéndose vacía. La sabiduría, en cambio, es eterna y tiene un impacto duradero. Nos guía en cada etapa de la vida, nos permite tomar decisiones que honran a Dios y nos ayuda a encontrar significado y propósito en lo que hacemos. Esta es la riqueza verdadera, una que ni el tiempo ni las circunstancias pueden quitar. El versículo nos llama a valorar la sabiduría por encima de cualquier cosa que podamos desear. Todo lo que el mundo nos ofrece, ya sea fama, poder, riqueza o placer, no se puede comparar con la sabiduría que Dios nos da. Estas cosas pueden ser atractivas y, por un momento, pueden hacernos sentir bien, pero no tienen la capacidad de satisfacer nuestras necesidades más profundas ni de darnos la dirección que necesitamos para vivir una vida plena y con propósito.
La sabiduría, en cambio, nos da las herramientas para enfrentar la vida con claridad, para tomar decisiones que construyan un futuro sólido y para vivir en paz, sabiendo que estamos siguiendo un camino que agrada a Dios. La razón por la cual la sabiduría es incomparable es porque está directamente relacionada con conocer a Dios y caminar en sus caminos. Es un regalo divino que nos transforma desde dentro y que nos guía en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tenemos sabiduría, sabemos cómo manejar las riquezas, cómo tratar a las personas, cómo actuar en situaciones difíciles y cómo construir una vida que tenga un impacto positivo en los demás. La sabiduría nos da estabilidad, nos enseña a ser pacientes, a ser justos y a vivir de manera que refleje el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Es, en esencia, la base para vivir una vida plena y significativa. Para aquellos que buscan acumular cosas materiales o perseguir sus propios deseos, este versículo es un recordatorio de que sin la sabiduría divina todo eso es en vano. Podemos tener todo lo que deseamos, pero si no sabemos cómo usarlo correctamente, o si no tenemos una dirección clara en la vida, esas cosas pueden convertirse en una carga o en una fuente de frustración. La sabiduría, en cambio, nos permite ver el verdadero valor de lo que tenemos y nos enseña a usarlo para el bien, para honrar a Dios y para beneficiar a quienes nos rodean. Aplicar este versículo significa hacer un cambio de enfoque y de prioridades. En lugar de buscar primero las riquezas o los placeres que el mundo ofrece, debemos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Esto implica dedicar tiempo a estudiar su palabra, a meditar en sus enseñanzas y a orar, pidiendo que Él nos guíe y nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones en cada aspecto de nuestra vida. También significa estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias ambiciones o deseos egoístas para alinearnos con los principios divinos y vivir de manera que refleje la justicia, la integridad y el amor que Dios quiere que manifestemos. Cuando valoramos la sabiduría por encima de todo, experimentamos una transformación que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Empezamos a ver las cosas desde una perspectiva más elevada, entendiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino que también tienen un impacto eterno. La sabiduría nos lleva a vivir con propósito, a construir relaciones saludables, a ser generosos con lo que tenemos y a enfrentar las dificultades con paz y confianza en que Dios está en control. Esto es mucho más valioso que cualquier riqueza material, porque nos da una estabilidad y una paz que las cosas terrenales nunca pueden proporcionar. Versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos confronta con una verdad fundamental. Lo que realmente tiene valor en la vida no es lo material, sino lo espiritual y lo interno. El oro y la plata, en cualquier época, han sido considerados símbolos de riqueza, poder y éxito. Las personas han trabajado toda su vida, se han esforzado y sacrificado para acumular estos bienes, pensando que en ellos encontrarán seguridad, satisfacción y felicidad. Sin embargo, Proverbios nos desafía a ver más allá de estas apariencias y a entender que hay algo mucho más valioso que las riquezas materiales, la sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios. Cuando se nos dice que es mejor adquirir sabiduría que oro fino, se nos está invitando a reflexionar sobre nuestras prioridades y a reordenarlas. El oro puede comprarnos muchas cosas, pero no puede proporcionarnos la paz interior, la dirección o la verdadera felicidad que la sabiduría sí puede. La sabiduría en este contexto es mucho más que conocimiento intelectual. Es un entendimiento profundo que nos guía a vivir en armonía con los principios divinos, a tomar decisiones que honren a Dios y a actuar de manera que traiga bienestar y bendición a nuestras vidas y a las de quienes nos rodean.
La sabiduría nos enseña cómo manejar las situaciones con justicia, cómo actuar con amor y cómo discernir lo correcto en medio de la confusión. Es un bien inigualable que transforma nuestra vida desde el interior y nos lleva a experimentar una paz y satisfacción que el oro nunca podría darnos. La segunda parte del versículo nos dice que adquirir inteligencia vale más que la plata. Este tipo de inteligencia no se refiere solo a habilidades prácticas o capacidades intelectuales. Es una inteligencia espiritual, un discernimiento que nos permite entender el propósito detrás de las cosas y nos ayuda a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. La plata puede tener un valor momentáneo y puede ofrecernos ciertas comodidades, pero la inteligencia divina nos da una dirección eterna y nos prepara para enfrentar la vida con sabiduría y fe. Es la capacidad de ver más allá de lo inmediato y de las apariencias, de discernir lo que es verdadero y lo que es pasajero, y de vivir de acuerdo con la verdad eterna de Dios. La comparación entre la sabiduría y el oro y entre la inteligencia y la plata nos enseña que, aunque las riquezas materiales pueden ser útiles, nunca deben ser nuestro objetivo principal. Son herramientas que, si se usan con sabiduría, pueden tener un buen propósito, pero que, si se persiguen de manera egoísta o sin discernimiento, pueden convertirse en una trampa o en una carga que nos aleje de lo que realmente importa. La sabiduría y la inteligencia, en cambio, nos guían en el uso correcto de los recursos, nos enseñan a ser generosos, justos y responsables y nos permiten vivir de una manera que honra a Dios y beneficia a quienes nos rodean. Estas cualidades son mucho más valiosas porque afectan todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras decisiones hasta nuestras relaciones y cómo enfrentamos las pruebas. Valorar la sabiduría y la inteligencia por encima del oro y la plata es un acto de fe. Es creer que lo que Dios nos ofrece es infinitamente mejor y más duradero que cualquier bien material que podamos poseer. Es confiar en que, aunque los bienes materiales pueden darnos una comodidad temporal, la verdadera paz y el verdadero propósito se encuentran en vivir conforme a la sabiduría de Dios. Cuando priorizamos la sabiduría, no solo estamos invirtiendo en nuestra vida presente, sino también en nuestra eternidad, porque estamos construyendo nuestra vida sobre una base sólida que trasciende el tiempo y las circunstancias. El versículo nos llama a buscar intencionalmente la sabiduría y la inteligencia, a invertir en ellas como si fueran los tesoros más valiosos. Y lo son. Nos desafía a dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, a meditar en sus enseñanzas y a rodearnos de personas que compartan el mismo deseo de vivir conforme a la sabiduría divina. Porque, a diferencia de las riquezas materiales que pueden desaparecer o perder valor, la sabiduría y la inteligencia de Dios son eternas y se renuevan constantemente en nuestra vida cuando las buscamos con sinceridad y humildad. Son estas cualidades las que nos sostendrán en los momentos de dificultad, las que nos guiarán en las decisiones importantes y las que nos permitirán vivir una vida plena y con propósito. Aplicar este versículo implica evaluar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías. ¿Estamos persiguiendo solo el éxito material, la comodidad o las posesiones? ¿O estamos dedicando nuestra vida a buscar la sabiduría y el entendimiento que provienen de Dios? La sabiduría y la inteligencia requieren un esfuerzo consciente, un deseo de buscar a Dios y de aprender de Él en cada situación. Implica también un compromiso de poner en práctica lo que aprendemos, de vivir en integridad y de usar lo que tenemos para el bien de los demás. Cuando decidimos buscar la sabiduría por encima de las riquezas, experimentamos un cambio de perspectiva. Empezamos a ver que, aunque los bienes materiales pueden venir y van, la sabiduría y la inteligencia que Dios nos otorga permanecen y nos guían a través de cada temporada de la vida.
Nos enseñan a usar lo que tenemos con propósito, a vivir de manera que nuestras decisiones reflejen el carácter de Dios y a encontrar una satisfacción y paz que no dependen de lo que poseemos. La sabiduría es, sin duda, un tesoro que trasciende cualquier valor material, y es en esa búsqueda que encontramos la verdadera plenitud y el verdadero sentido de la vida. Versículo 10. Salmos capítulo 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Este versículo nos muestra cómo el justo, aquel que vive conforme a los principios de Dios, no solo actúa con rectitud, sino que también refleja esa justicia y sabiduría en sus palabras. La sabiduría y la justicia son dos pilares fundamentales en la vida de quien busca agradar a Dios, y no se limitan únicamente a las acciones, se extienden a lo que decimos y a cómo lo decimos. Lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Por eso, en este pasaje, se resalta la importancia de que las palabras del justo sean una manifestación de la sabiduría que Dios le ha dado y que sus labios sean un instrumento para expresar justicia en todo momento. Cuando se dice que la boca del justo habla sabiduría, se refiere a que sus palabras están llenas de discernimiento, de consejo y de entendimiento que provienen de Dios. No es una sabiduría humana que a menudo está influenciada por intereses personales o por una visión limitada de las cosas. Es una sabiduría divina que se basa en la verdad y los principios eternos de Dios. El justo es alguien que ha aprendido a hablar con cautela, a medir sus palabras y a usarlas para edificar, para traer paz y para ofrecer orientación en situaciones difíciles. Esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos sobre lo que decimos y cómo. Al buscar a Dios y caminar en sus caminos, nuestras palabras pueden ser un canal de bendición para quienes nos escuchan. Por otro lado, el versículo también dice que la lengua del justo habla justicia. Esto implica que el justo no solo busca la justicia en sus acciones, sino que también se compromete a defenderla y a expresarla en sus palabras. Hablar justicia significa ser una voz de verdad, de equidad y de amor en un mundo donde muchas veces prevalece la injusticia y la mentira. Es usar nuestras palabras para defender a los que no tienen voz, para proclamar lo que es correcto y para rechazar lo que es contrario a los principios de Dios. El justo no se queda callado cuando ve injusticia, pero tampoco reacciona de manera violenta o con odio. Sus palabras son sabias, justas y buscan siempre construir y restaurar en lugar de destruir. El versículo nos desafía a considerar cómo usamos nuestras palabras y cuál es la motivación detrás de lo que decimos. ¿Estamos hablando con sabiduría y justicia o nuestras palabras son superficiales, egoístas o incluso dañinas? Es un llamado a reflexionar sobre la influencia que nuestras palabras tienen en los demás. Las palabras del justo que se alinean con la sabiduría y la justicia de Dios tienen el poder de cambiar atmósferas, de calmar corazones y de traer luz en momentos de confusión. Dios nos llama a ser embajadores de su verdad y una manera fundamental de hacerlo es a través de lo que hablamos. Vivir de acuerdo con este versículo también implica una disciplina y una búsqueda constante de Dios. No podemos hablar sabiduría si no hemos llenado nuestro corazón de la sabiduría de Dios. No podemos expresar justicia si no estamos alineados con el carácter y la verdad de Dios. Es un proceso que requiere tiempo, dedicación y un corazón dispuesto a ser transformado por Dios. Es por eso que la relación con Dios es clave. Es en esa intimidad con Él donde aprendemos a ser sabios y justos y donde nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor y verdad. El justo busca constantemente llenarse de la palabra de Dios, meditar en ella y aplicarla en su vida para que, cuando hable, lo haga con sabiduría y justicia. Este pasaje también resalta la importancia de ser un ejemplo en medio de un mundo que a menudo está lleno de palabras vacías, de críticas y de negatividad.
El justo se distingue porque sus palabras no buscan dividir, sino unir. No buscan herir, sino sanar. No buscan juzgar, sino edificar. Esto no significa que el justo evite hablar la verdad por temor a las consecuencias, sino que lo hace de manera sabia, con amor y con el propósito de llevar a otros a la justicia de Dios. Es ser valiente para hablar cuando es necesario y tener la sabiduría para callar cuando es prudente. Es vivir de manera que nuestras palabras sean un testimonio del carácter de Dios en nosotros. Aplicar este versículo, evaluar constantemente lo que decimos y cómo lo decimos. Significa preguntarnos si nuestras palabras están edificando o destruyendo, si están acercando a otros a Dios o alejándolos. Nos invita a ser intencionales en llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, para que al hablar lo hagamos con la sabiduría que proviene de Él. También nos llama a ser defensores de la justicia, a usar nuestra voz para promover lo que es correcto y defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Vivir de esta manera transforma no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Cuando nuestras palabras reflejan la sabiduría y la justicia de Dios, nos convertimos en una influencia positiva, en una luz en medio de la oscuridad y en un canal de bendición para quienes nos escuchan. Esto es lo que realmente marca la diferencia y lo que nos permite ser instrumentos de Dios en un mundo que necesita desesperadamente escuchar palabras de vida, de verdad y de justicia. Versículo 11, Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Este versículo nos lleva a comprender la verdadera esencia de la sabiduría y la inteligencia desde la perspectiva divina. La sabiduría, según este pasaje, comienza con el temor del Señor. Pero cuando hablamos de temor, no nos referimos a un miedo que paraliza o a un terror infundado. Se trata de un respeto profundo, una reverencia que surge del reconocimiento de quién es Dios, de su poder, santidad y soberanía. Es entender que Dios es supremo y que su conocimiento y su autoridad son infinitos. Este tipo de temor nos coloca en la posición correcta delante de Dios, una postura de humildad, de dependencia y de adoración. Nos lleva a buscar vivir en alineación con sus principios, sabiendo que es en Él y solo en Él donde encontramos la verdadera sabiduría. La sabiduría, entonces, no es solo acumular conocimientos o saber cómo manejar las situaciones de la vida. Es vivir con la conciencia de que Dios es el centro de todo y que su voluntad debe guiar nuestras decisiones. Es reconocer que nuestras propias habilidades o intelecto son limitados en comparación con la infinita sabiduría de Dios. Por eso, temer al Señor implica una vida de búsqueda constante de su guía, de su dirección y de su verdad. Este temor reverente nos transforma, nos enseña a caminar en humildad y a reconocer nuestra necesidad de depender de Él en todo momento. Así, cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, está impregnada de esa sabiduría divina que nos guía por el camino correcto. La segunda parte del versículo nos muestra otro aspecto fundamental. Apartarse del mal es la inteligencia. Aquí, la inteligencia no se define como la capacidad de resolver problemas complejos o de destacarse en algún campo intelectual. Se trata de la habilidad para discernir el mal y tomar la decisión consciente de alejarse de él. Es un llamado a vivir de acuerdo con la justicia y la rectitud, rechazando lo que es contrario a los principios de Dios. Esta inteligencia no se trata solo de saber qué es bueno o malo en teoría, es la capacidad de actuar en consecuencia, de tener la valentía para escoger lo correcto, incluso cuando el mal parece atractivo o conveniente. Apartarse del mal requiere decisión y fortaleza, pero es un acto que refleja verdadera inteligencia espiritual. Es comprender que aunque el mal pueda ofrecer placeres momentáneos o caminos fáciles, su fin es siempre destructivo.
La inteligencia que Dios nos pide en este pasaje es la que ve más allá de lo inmediato, que entiende las consecuencias de las acciones y elige lo que agrada a Dios, aun si eso implica ir en contra de la corriente o de las expectativas del mundo. Esta inteligencia nos protege, nos guarda de caminos que nos alejan de Dios y nos guía hacia una vida plena y con propósito, basada en la verdad y la justicia. El temor del Señor y apartarse del mal están íntimamente ligados. No se puede tener uno sin el otro. Tememos al Señor porque reconocemos su santidad y autoridad, y como resultado, esa reverencia nos lleva a alejarnos del mal. Es un ciclo continuo. Cuanto más tememos a Dios, más deseamos alejarnos de lo que nos separa de Él, y cuanto más nos alejamos del mal, más clara se vuelve nuestra relación con Dios y más profundamente entendemos su sabiduría. Es un proceso de crecimiento que transforma nuestra manera de pensar, actuar y vivir. La sabiduría y la inteligencia, entonces, no son conceptos abstractos. Son vivencias diarias, decisiones constantes que reflejan una vida alineada con los principios divinos. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre nuestras elecciones y nuestra manera de vivir. ¿Estamos realmente buscando la sabiduría que proviene del temor del Señor? ¿Estamos siendo intencionales en apartarnos del mal o estamos permitiendo que ciertas cosas permanezcan en nuestra vida, aun sabiendo que nos desvían del camino correcto? Aplicar esta enseñanza implica un compromiso diario de buscar a Dios con sinceridad, de reverenciar su nombre y de actuar conforme a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Es reconocer que no podemos vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios si no estamos dispuestos a alejarnos de lo que es contrario a Él. Esto se traduce en una vigilancia constante sobre nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Es evaluar las influencias que permitimos en nuestra vida, las relaciones que cultivamos y las actividades en las que participamos. Tememos al Señor cuando buscamos su guía antes de tomar decisiones importantes, cuando pedimos su sabiduría para discernir lo que es correcto y lo que no lo es. Y al apartarnos del mal, demostramos que hemos entendido y valoramos esa sabiduría. Vivimos con inteligencia cuando decidimos no solo saber lo que es correcto, sino hacerlo, y cuando evitamos los caminos que sabemos que nos pueden llevar a la perdición. Apartarse del mal no siempre es fácil. A veces implica sacrificios, renuncias o incluso distanciarnos de personas o situaciones que no nos acercan a Dios. Pero esta es la inteligencia que Dios valora. Aquella que elige el bien, que elige lo que agrada a Dios, aun si eso requiere esfuerzo o sacrificio. Vivir con el temor del Señor y apartarnos del mal nos lleva a una vida de paz, de satisfacción y de comunión con Dios. Es la base para experimentar la plenitud de la sabiduría y la inteligencia que solo Él puede darnos. Esta es la verdadera vida sabia e inteligente, una vida que honra a Dios y se aleja de lo que le ofende, construyendo así un camino de bendición y propósito eterno. Versículo 12. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este versículo nos enseña que el verdadero inicio de la sabiduría se encuentra en el temor del Señor. Este temor no es un miedo que paraliza, sino un respeto profundo y reverente hacia Dios, reconociendo su poder, autoridad y santidad. Es la conciencia de que Dios es el creador y soberano de todo y que nuestras vidas están bajo su guía y su voluntad. Este temor se traduce en una actitud de humildad y de dependencia total de Él. Cuando tenemos esta perspectiva, cuando comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él, comenzamos a ver la vida desde al principio, parece que está enterrada en la oscuridad, sin posibilidad de crecimiento. Pero con el tiempo, esa semilla comienza a transformarse, a romperse, y finalmente da lugar a una planta que florece y da fruto. Así es nuestra vida cuando entregamos nuestras lágrimas a Dios.
Lo que parece ser un momento de oscuridad y dolor, en realidad, es el comienzo de un proceso de transformación que nos llevará a florecer de maneras que no esperábamos. Dios es un experto en transformar el dolor en belleza, en convertir nuestras lágrimas en testimonios de su amor y fidelidad. Cada lágrima que derramamos es una oportunidad para experimentar su consuelo, su gracia y su poder sanador. No hay nada que le entreguemos a Dios que Él no pueda redimir, y nuestras lágrimas no son la excepción. Al final, confiar en que Dios recoge y transforma nuestras lágrimas es un acto de fe que nos permite ver más allá de nuestro dolor. Nos ayuda a entender que, aunque el proceso sea difícil, no estamos solos, y que Dios está trabajando para darnos un futuro lleno de esperanza y alegría. Es un recordatorio de que nuestras lágrimas no son un signo de debilidad, sino una señal de que estamos en un proceso de sanación, de crecimiento y de transformación. Así que la próxima vez que te encuentres derramando lágrimas, recuerda que Dios las está recogiendo, una por una. Él las está guardando, las está contando y las está utilizando para hacer algo hermoso en tu vida. Porque en las manos de Dios cada lágrima tiene un propósito, cada momento de dolor tiene un sentido y cada experiencia de sufrimiento es transformada en una bendición que te llevará a un lugar de paz, de gozo y de plenitud en su amor. Confía en que Dios no solo ve tus lágrimas, sino que las está transformando en algo que te acercará más a Él y que te permitirá experimentar la plenitud de su amor y su propósito para tu vida. Porque al final, lo que Dios hace con nuestras lágrimas es siempre más hermoso y perfecto de lo que jamás podríamos imaginar. Frase 11. Confía en mi tiempo, que es perfecto y nunca falla. Esta frase proviene del versículo Eclesiastés 3. 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que la vida está llena de temporadas y que hay un tiempo perfecto para cada cosa. A menudo luchamos contra la impaciencia, deseando que las cosas sucedan en nuestro propio ritmo, según nuestros planes y deseos. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en que su tiempo es perfecto, que Él tiene un plan para nosotros y que ese plan se llevará a cabo en el momento adecuado. Confiar en el tiempo de Dios significa reconocer que no siempre veremos resultados inmediatos, que a veces las respuestas que buscamos tardan en llegar y que hay momentos en los que parece que nada está avanzando. En esos instantes es fácil dudar, desesperarse o pensar que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Pero la realidad es que Dios está trabajando en cada detalle de nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos, y su tiempo es siempre el mejor. Dios tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Mientras nosotros vemos solo una pequeña parte del cuadro, Él ve la imagen completa. Sabe cuándo es el momento perfecto para darnos lo que necesitamos, cuándo debemos esperar y cuándo debemos avanzar. Su tiempo no es como el nuestro, y eso es algo que debemos aprender a aceptar. La espera puede ser difícil, pero es en ese tiempo de espera donde Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que tiene para nosotros. Es como una semilla que se planta en la tierra. En el momento en que es enterrada, no podemos ver lo que sucede debajo de la superficie, pero con el tiempo, esa semilla comienza a crecer, a echar raíces, y finalmente se convierte en una planta que florece y da fruto. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Hay procesos que necesitan tiempo y aunque no veamos lo que está sucediendo, podemos estar seguros de que algo está creciendo y desarrollándose en nuestro interior. Cuando Dios nos dice, confía en mi tiempo, nos está pidiendo que soltemos la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas y que dejemos que Él sea quien guíe nuestros pasos. Nos está invitando a descansar en su promesa, a creer que su plan es bueno y que, aunque no entendamos por qué las cosas no suceden en el momento que queremos, todo se cumplirá en el tiempo perfecto. Es importante recordar que los retrasos no son negaciones.
A veces, Dios nos hace esperar no porque quiera negarnos algo, sino porque está preparando algo mucho mejor de lo que imaginamos. La espera nos enseña a confiar en su amor, a depender de su sabiduría y a entender que, al final, su plan siempre es el mejor. En la vida, enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra paciencia y nuestra fe. Habrá momentos en los que parecerá que nuestras oraciones no tienen respuesta, que nuestras esperanzas están siendo ignoradas o que estamos estancados. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está trabajando, que su tiempo es perfecto y que al final veremos cómo todas las piezas encajan de manera perfecta. Imagina a un alfarero que está moldeando una vasija. Cada giro, cada presión de sus manos sobre el barro tiene un propósito. El alfarero sabe exactamente cuánto tiempo necesita para que la vasija adquiera la forma perfecta. Si se apresura, la vasija no será tan hermosa ni resistente como podría ser. Así es el tiempo de Dios en nuestra vida. Él es el alfarero que nos está moldeando, y aunque a veces sentimos que el proceso es largo, podemos confiar en que el resultado será hermoso. Al final, confiar en el tiempo de Dios es un acto de fe que nos permite descansar en su soberanía y su amor. Es decirle, Dios, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero confío en que tu plan es perfecto y que tu tiempo es el mejor. Es aprender a vivir con paz y confianza, sabiendo que Dios nunca llega tarde, que sus promesas se cumplirán y que cada temporada de nuestra vida tiene un propósito. Así que, cuando te sientas frustrado por la espera, cuando te preguntes por qué las cosas no suceden como lo planeaste, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y nunca falla. Él está obrando a tu favor, preparando el camino y asegurándose de que cuando llegue el momento todo sea mucho mejor de lo que esperabas. Confía en su tiempo, en su proceso y en su amor inquebrantable, porque al final verás que todo lo que esperabas valió la pena y que Dios cumplió su propósito en tu vida de manera perfecta y maravillosa. Frase 12. No cargues con el peso de tus errores, entrégamelos. Esta frase proviene del versículo Salmos 103, 12. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo nos muestra el amor y la misericordia inmensa de Dios, que nos invita a dejar de lado la carga de nuestros errores y pecados, a entregárselos y a confiar en que Él es capaz de alejarlos de nosotros para siempre. Muchas veces tendemos a aferrarnos a nuestros errores, a llevar el peso de la culpa y la vergüenza, creyendo que no merecemos el perdón o que nuestras fallas nos definen. Pero Dios nos ofrece un camino de liberación, un camino en el que podemos soltar esas cargas y experimentar su gracia. Dios no quiere que llevemos el peso de nuestros errores porque sabe que esa carga nos impide avanzar, nos impide vernos a nosotros mismos como Él nos ve, como seres amados, perdonados y llenos de potencial. Cuando nos aferramos a nuestros errores, es como si estuviéramos llevando una mochila llena de piedras que nos hace más difícil cada paso y nos mantiene atrapados en el pasado. Pero Dios, en su amor infinito, nos dice, no tienes que cargar con esto, déjame llevarlo por ti. La promesa de Dios es clara. Él no solo perdona nuestros pecados, sino que los aleja de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente. Esto significa que, cuando entregamos nuestros errores a Dios, Él no los recuerda, no los guarda, ni los usa en nuestra contra. En su misericordia nos da un nuevo comienzo, nos da la oportunidad de avanzar sin las cadenas de la culpa y la vergüenza. Aceptar esta verdad requiere un acto de humildad y fe. Humildad para reconocer que no somos perfectos, que hemos cometido errores y que necesitamos la gracia de Dios. Y fe para creer que, cuando entregamos esos errores a Dios, Él realmente los quita de nosotros y nos permite caminar en libertad. Es un acto liberador que nos permite dejar de vivir en el pasado y empezar a vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros.
Imagina que estás tratando de cruzar un río llevando una gran roca en tus brazos. Cada paso se vuelve más difícil y el peso de la roca amenaza con hundirte. Pero entonces Dios se acerca y te dice: entrégame esa roca, no tienes que cargarla más. Al soltar esa roca te das cuenta de que el agua ya no te arrastra, que puedes caminar con libertad y que finalmente puedes llegar al otro lado. Así es cuando entregamos nuestros errores a Dios. Experimentamos una liberación que nos permite avanzar, crecer y transformarnos. Dios no está interesado en recordarnos nuestros fracasos. En cambio, Él quiere que nos enfoquemos en el presente, en el aquí y el ahora, y en el futuro que ha preparado para nosotros. Su deseo es que comprendamos que nuestro valor no está definido por los errores que hemos cometido, sino por el amor que Él tiene por nosotros y por el propósito que ha puesto en nuestra vida. Aferrarnos a la culpa y al arrepentimiento constante es un obstáculo que nos impide ver la gracia y la misericordia de Dios en acción. Cuando no entregamos nuestras fallas a Dios, nos privamos de experimentar el poder transformador de su amor. Pero cuando decidimos soltar ese peso, cuando entregamos nuestras transgresiones a Dios, Él no solo nos libera, sino que también nos transforma, nos renueva y nos da una nueva identidad como hijos amados. El versículo de Salmos nos asegura que Dios hace alejar nuestras transgresiones, que las quita de nuestra vida para que ya no tengan poder sobre nosotros. Esto no significa que olvidamos nuestras experiencias o que ignoramos las lecciones aprendidas, sino que ya no permitimos que esos errores definan quiénes somos o limiten lo que podemos llegar a ser en Cristo. Al final, confiar en que Dios puede y quiere cargar con el peso de nuestros errores es un acto de amor y de entrega total. Es decirle: Dios, sé que he fallado, pero también sé que tu gracia es mayor que mis errores. Y es en ese momento de entrega cuando experimentamos la verdadera libertad, la libertad de saber que no tenemos que cargar con lo que ya fue, porque Dios lo ha alejado de nosotros para siempre. Así que no cargues con el peso de tus errores, entrégaselos a Dios y permite que Él te libere, que te dé un nuevo comienzo y que transforme tu vida de una manera que solo Él puede hacer. Porque en las manos de Dios, incluso nuestros errores pueden ser el comienzo de algo hermoso y lleno de propósito. Frase 13. Deja que mi paz inunde tu mente y corazón. Esta frase proviene del versículo Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo es una de las promesas más reconfortantes que Jesús nos dejó, un recordatorio de que su paz es diferente de la que el mundo ofrece. La paz que Jesús nos da no depende de las circunstancias externas, no es momentánea ni pasajera, es una paz profunda, que trasciende todo entendimiento y que tiene el poder de calmar nuestras ansiedades y temores. Cuando Jesús nos invita a dejar que su paz inunde nuestra mente y corazón, nos está llamando a soltar el control, a dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y a confiar plenamente en Él. A menudo, nuestras mentes están llenas de pensamientos de preocupación, de inquietud por el futuro, de temores sobre lo que podría suceder. Pero Jesús nos recuerda que hay una paz que va más allá de cualquier circunstancia, una paz que puede llenar cada rincón de nuestro ser si estamos dispuestos a recibirla. La paz de Dios no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, no es el resultado de tener todo bajo control o de que nuestras circunstancias sean perfectas. Es un regalo que Dios nos ofrece, una paz que proviene de su presencia y de su amor incondicional por nosotros. Es una paz que nos recuerda que, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios está con nosotros, y eso es suficiente para calmar cualquier tormenta que podamos enfrentar. Imagina un río tranquilo, cuyas aguas fluyen suavemente, sin perturbaciones.
Esa es la paz que Dios quiere darnos. Quiere que dejemos de luchar contra la corriente, que dejemos de preocuparnos por los desafíos que enfrentamos y que permitamos que su paz fluya en nosotros, llenando nuestras mentes y corazones de serenidad y confianza. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, en medio de cualquier dificultad, Dios está presente y su amor nos sostiene. A menudo buscamos la paz en lugares equivocados, en cosas materiales, en relaciones, en el éxito o en el reconocimiento. Pero la paz que el mundo ofrece es temporal, inestable y siempre depende de factores externos. En cambio, la paz de Jesús es constante e inmutable y no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos invita a dejar de buscar la paz en el mundo y a encontrarla en Él, quien es la fuente de verdadera calma y seguridad. Cuando permitimos que la paz de Dios inunde nuestra mente y corazón, experimentamos un cambio radical. Dejamos de ser esclavos de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos y de nuestras dudas. En su lugar, comenzamos a vivir con una confianza y una tranquilidad que solo pueden provenir de saber que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que tiene el control de todas las cosas. En la vida enfrentaremos muchas situaciones que intentarán robarnos la paz, problemas en el trabajo, dificultades en nuestras relaciones, desafíos financieros o incluso nuestras propias inseguridades y miedos. Pero Jesús nos recuerda que incluso en medio de todo eso, su paz está disponible para nosotros. No es una paz que depende de que todo salga bien, sino una paz que existe porque sabemos que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará y que siempre nos guiará por el camino correcto. Cuando Jesús dice, «Mi paz os doy», nos está ofreciendo un regalo invaluable, algo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Nos invita a abrir nuestro corazón, a dejar que su paz llene cada rincón de nuestro ser y a experimentar la libertad que viene de saber que no estamos solos en nuestras luchas. Es en esa paz donde encontramos la fuerza para seguir adelante, la esperanza para enfrentar cualquier desafío y la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Al final, dejar que la paz de Dios inunde nuestra mente y corazón es un acto de fe y de rendición. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no podemos controlar todo y que está bien descansar en el amor y la protección de Dios. Es permitir que su paz nos cubra, nos envuelva y nos transforme, para que podamos vivir con la confianza y la serenidad que solo Él puede dar. Así que permite que su paz inunde tu mente y corazón. Deja que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada parte de tu ser y experimenta la libertad y el gozo que vienen de saber que Dios está contigo. Porque cuando su paz gobierna en nosotros, no importa lo que enfrentemos, siempre tendremos la certeza de que todo estará bien, porque estamos en las manos de un Dios que nos ama y que ha prometido cuidarnos en cada momento de nuestras vidas. Frase 14. Confía cuando la tormenta sea más intensa, porque yo soy tu refugio. Esta frase proviene del versículo Salmos 46. 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra vida, Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro y nuestra fortaleza. Las tormentas de la vida pueden parecer abrumadoras, a veces tan intensas que sentimos que no podremos soportarlas, pero en medio de esas tormentas, Dios nos invita a confiar en Él, a refugiarnos en su amor y a encontrar en Él la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Las tormentas representan esos momentos de crisis, de dolor, de incertidumbre, cuando todo parece salirse de control y no sabemos hacia dónde ir. Es fácil sentir miedo, ansiedad y desesperanza cuando las circunstancias son difíciles. Sin embargo, Dios nos dice que no tenemos que enfrentarlas solos, que Él es nuestro refugio y que podemos correr hacia Él en busca de consuelo y protección. Su promesa es clara:
No importa cuán intensa sea la tormenta, Él está con nosotros y nos dará la fortaleza para superarla. Dios no es solo un refugio que nos protege de la tormenta, Él es también la fuerza que nos sostiene en medio de ella. A veces, pensamos que ser fuertes significa no sentir miedo o dolor, pero la verdadera fortaleza es saber que, incluso en nuestra debilidad, Dios está presente, dándonos el coraje y la valentía para seguir adelante. Es un recordatorio de que, aunque nuestras fuerzas se agoten, Dios nunca se cansa ni se debilita, y siempre estará allí para levantarnos. Cuando confiamos en Dios durante las tormentas, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos entender. Es la paz que proviene de saber que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, estamos en las manos de un Dios que tiene el control de todo. Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, donde podemos encontrar descanso, incluso cuando el mundo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. Imagina una fortaleza sólida, construida sobre una roca inamovible. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán intensas sean las olas, esa fortaleza permanece firme. Así es Dios en nuestras vidas. Cuando corremos hacia Él, encontramos un refugio que no se mueve, que no se debilita y que nos protege de las tormentas que enfrentamos. Y lo mejor de todo es que no tenemos que luchar solos. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando la vida es tranquila y no enfrentamos dificultades. Pero la verdadera prueba de nuestra fe es confiar en Él cuando la tormenta es más intensa, cuando sentimos que estamos a punto de rendirnos. Es en esos momentos que Dios nos llama a acercarnos a Él, a confiar en que Él es nuestro refugio y que, aunque no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, podemos estar seguros de que Él está trabajando a nuestro favor. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios fue el refugio y la fortaleza de muchas personas que enfrentaron tormentas en sus vidas. David, perseguido y en peligro, encontró en Dios su amparo y fortaleza. Moisés, frente al Mar Rojo con el ejército egipcio persiguiéndolo, vio cómo Dios se convirtió en su refugio y lo guió a través del mar hacia la libertad. Al igual que ellos, nosotros también podemos confiar en que Dios es nuestro refugio, sin importar cuán grande sea la tormenta que enfrentemos. Dios no promete que no enfrentaremos tormentas, pero sí promete que estará con nosotros en medio de ellas. Nos asegura que cuando la tormenta sea más intensa, Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Y es en esa promesa donde encontramos la fuerza para seguir adelante, para mantenernos firmes y para confiar en que, al final, la tormenta pasará y saldremos más fuertes y más cerca de Dios. Así que, cuando te enfrentes a momentos difíciles, cuando sientas que la tormenta es demasiado intensa y que no puedes seguir adelante, recuerda que Dios es tu refugio. Corre hacia Él, refúgiate en su amor y permite que su fortaleza te llene. Porque al final, no importa cuán grande sea la tormenta, Dios siempre será más grande y en sus manos encontrarás el refugio y la paz que tu corazón necesita. Confía en su promesa, confía en su amor y permite que sea tu refugio en cada tormenta. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. En Él siempre encontraremos un lugar seguro, un lugar de paz y un lugar donde podemos ser restaurados y renovados sin importar cuán fuerte sea la tormenta que enfrentemos. Antes de terminar, te invito una vez más a que escribas en los comentarios: Jesús, yo confío en ti. Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu fe, sino que también estarás abriendo tu corazón para recibir las bendiciones y la paz que solo Cristo puede darte. Recuerda, cada vez que confías en Él toma el control de tu vida de manera maravillosa. No olvides compartir este mensaje y que Dios te bendiga grandemente.